¿Por qué algunos cristianos luchan toda su vida con huir del pecado y ser santificados en el Señor? ¿Por qué algunos cristianos luchamos toda nuestra vida con ciertos pecados, con ciertas prácticas y este conflicto de dejarnos ser santificados por el Señor? Y pueden haber muchas razones. Pueden ser razones propias, bien, que yo no quiera responder correctamente a lo que el Señor nos ha mandado. Pueden haber también razones, llamémoslo así, del sistema o de la iglesia que nos imposibilita, y pueden ser cosas importantes para considerar. Pero vamos a ver hoy en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, vamos a intentar responder a esta pregunta y aplicarla a nuestra vida diaria y a nuestra experiencia. Antes de leer, quisiera que pensáramos en esta frase, una frase bastante antigua. Atanasio, un padre de la iglesia, él habla de un concepto muy interesante que se llama la teosis. Y la teosis habla sobre que Dios se hizo hombre para que el hombre participe de Dios. No es que el hombre se convierte en Dios. Esto es muy importante decirlo. No nos convertimos en Dios, pero podemos participar o participamos en su naturaleza. Y es lo que Pedro nos va a decir el día de hoy. Vamos a leer, por favor, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, nada más. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hablamos el domingo pasado, a manera de introducción, que el capítulo 1 de Pedro nos va a enseñar en cuanto a la necesidad del carácter, un carácter firme y desarrollado por Cristo. Y este carácter va a estar compuesto de dos perspectivas sumamente importantes. Una es, y la más importante, que ya tenemos todo lo que necesitamos para responder a la vida y a la piedad porque estamos en Cristo. Muy bien, hemos sido bendecidos por Él, por Cristo. Pero también vamos a hablar más adelante, la próxima semana, sobre la responsabilidad personal. No es que me siento y espero que Dios me cambie por arte de magia, porque no va a suceder. Ni tampoco yo puedo santificarme a mí mismo. Entonces, en esta dirección de la pregunta que hemos planteado, ¿por qué algunos cristianos luchamos toda la vida con huir del pecado y santificarnos? Pedro nos va a decir que hay ciertas implicaciones sobre el conocimiento de la persona de Cristo. Y aquí quiero hacer una salvedad de algo muy, muy importante. Bien, el texto nos va a hablar de que ya hemos recibido todo, ¿para qué? Para la vida y la piedad. Y dice, y si leemos otra vez por favor, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Alguien podría quedarse ahí y decir, bueno, yo tengo toda una serie de conocimientos sobre Cristo. Yo conozco mucho sobre Cristo. Yo sé lo que la Biblia dice sobre Cristo. Pero fíjense específicamente qué es lo que dice. Conocimiento de aquel que nos llamó. No es netamente el conocimiento intelectual o cognitivo o la información que puedo yo tener de Cristo, sino el conocimiento de la persona de Cristo. Yo puedo sentarme y decir, ok, voy a investigar a tal persona famosa. Y me meto y busco en internet y hago todo un estudio sobre una persona famosa, quien sea, un deportista, un político, quien sea. Y puedo saber un montón de información de esa persona, pero yo no lo conozco a él. No me he sentado a tomar un café con esta persona. No sé cómo responde, no sé el tono de su voz, no sé cómo es en la relación interpersonal. No he compartido esa experiencia. Veamos por favor el Salmo 112, rápidamente, porque creo que el Salmo 112, un salmo maravilloso, por cierto, nos va a dar una línea muy interesante en cuanto a esto que quiero compartir hoy. Salmo 112, versículo 1. Fíjense la distinción que creo que es el punto de lo que nos podemos aprender acá en las Escrituras. Dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová.
Este temor no es un miedo el cual me aleja, es un respeto, es un profundo respeto, una gran admiración. Tengo un temor reverente al Señor. Pero fíjense cómo continúa la segunda línea. Y en sus mandamientos se deleita. Es decir, aquí yo encuentro una distinción en mi relación con la palabra y mi relación con la persona de Cristo. Con el Señor yo voy a temer al Señor. Y a la palabra me deleito en la palabra. Es más, si queremos ser un poco románticos, un día la palabra, la escritura, ya no va a estar más. Cuando estemos en su presencia, va a estar Él morando con nosotros por siempre. Entonces, volviendo a Pedro, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de la persona de Cristo. Entonces, ¿cuáles son algunas implicaciones de tener nosotros del conocimiento que tenemos de Cristo? Bien, en primer lugar, el conocimiento de Cristo nos da todo lo necesario para la vida y la piedad. Muy bien, y esto nos habla de poder. Él nos ha dado ya, ha sido concedido. No es que un día nos lo va a dar, ya nos lo dio. Muy bien, y es algo por lo cual nosotros somos hechos sus hijos. Cuando ponemos nuestra fe en Él, Él nos adopta y nos invita a ser parte de su familia. Por tanto, estamos en Él, ya tenemos este nombre, ya tenemos este apellido. Cuando hablamos de la vida y la piedad, quisiera hacer dos distinciones bastante importantes. Cuando hablamos de la vida, me gustaría que lo entendiéramos como las relaciones que yo construyo. Muy bien, ya tenemos todo lo necesario para la vida. ¿Qué implica esto? Ok, la relación conmigo mismo. Me provee las escrituras, me provee el conocimiento de Cristo, lo suficiente para que yo tenga una buena vida. Es decir, que yo pueda vivir conforme a su voluntad. Por supuesto que sí. Me provee el conocimiento de Cristo, que yo pueda desarrollar una correcta relación con el prójimo. No se trata de eso las escrituras. Me provee el conocimiento de Cristo, cómo me desarrollo con la creación en el ambiente donde yo estoy. Por supuesto que sí. Esto se trata de la vida. Cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con el prójimo y cómo me relaciono con la creación. Pero luego va a decir, y la piedad. Esta piedad lo entiendo como la forma en cómo me relaciono con Dios. Es decir, cuando yo conozco a Dios, a Cristo, bien, tengo estos recursos dados por Él para decir, ok, Dios ya me ha dado los recursos para yo vivir la vida de la piedad de una manera de acuerdo a su voluntad. Entonces, la relación conmigo mismo, todos mis asuntos pendientes, todos mis asuntos emocionales, todo ese diálogo interno que tenemos, no me digan que soy el único que hablo solo, creo que todos lo hacemos bastante, ¿verdad? Pero esos diálogos internos es mi relación conmigo mismo. ¿Qué me digo yo de mí mismo? ¿Qué pienso yo sobre mí mismo? ¿Cómo trato a mi esposa, a mis hijas? ¿Cómo los trato a ustedes en nuestra comunidad? Cuando tenemos un conflicto, usted y yo, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo me llevo en el entorno de la comunidad? Pero sobre todo en la piedad. ¿Cómo me relaciono yo con el Señor? Entonces, el Señor ya abrió estos canales, ya nos proveyó de estas pautas para que sepamos vivir conforme bien en la vida en la piedad. Pregunta fácil. ¿Cuál es el mayor mandamiento dado a los creyentes? ¿Cuál es? Amar al Señor con toda nuestra mente, alma, corazón y fuerzas. Amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, si el Señor ya me ha provisto o nos ha provisto a todos nosotros esa habilidad para responder a la vida de la piedad, también nos ha dado estas pautas. Es decir, podemos nosotros aplicar esas relaciones, bien, en las cuales se fundamenta toda nuestra vida, amando al Señor y amando al prójimo. Entonces, quiero decir esto, nosotros ya estamos capacitados para amar a Dios. ¿Por qué? Según Juan, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero, estamos capacitados para amarle. Tenemos que dejarnos amar por el Señor. Cuando nos dejamos amar por el Señor y le amamos a Él porque Él nos amó, también dice Juan que es inconsistente que yo ame a Dios y aborrezca a mis hermanos. Entonces yo puedo amar al Señor porque Él me amó y también amarme a mí correctamente, amar a mi prójimo y amar los entornos en los cuales estamos viviendo. Ahora, ya tenemos eso, es dado por el Señor.
Vamos a 2 Corintios 5:17, por favor. Y es un texto que ya todos conocemos bastante y lo hemos mencionado muchísimo. Es un texto muy conocido. 2 Corintios 5:17 nos va a enseñar sobre que podemos vivir diferentes debido a la identidad que ya tenemos en Él también. ¿Ok? Y aquí queremos marcar algo muy importante. Leemos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vea conmigo, por favor, acá, en la Biblia textual, cómo se traduce este versículo. De modo que si alguno es nueva criatura. Me gusta mucho esta traducción porque Reina Valera dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Acá lo pone afirmando, es decir, de modo que si alguno es una nueva criatura. Es lo que ya Pedro también nos está diciendo. Estamos en Cristo, bien, y por su divino poder que nos ha dado todo lo necesario, ¿para qué? Para la vida de la piedad, para las relaciones que voy teniendo. Muy bien, las cosas viejas pasaron, no significa que es algo que no me va a afectar. Las cosas viejas tienen que ver con una identidad asumida. Si usted ha participado con nosotros en Levanta en algún momento, ya esos términos tienen que ser conocidos. La identidad asumida son esas cargas, bien, que traemos en nosotros, que han sido puestas y que hemos asumido que son nuestra identidad. Por ejemplo, y lo hemos dicho ya aquí varias veces, el pecado que hemos cometido y cometemos nosotros. Vamos asumiendo que yo soy una persona que tiene que ver con esos pecados. El pecado que han cometido contra nosotros. Si nos han maltratado, si han abusado de nosotros, si nos han ofendido, si nos han lastimado, vamos poniendo sobre esa identidad asumida esas cargas. La familia. Nuestras familias van modelando una forma de vivir y nosotros asumimos que esa es la forma en que se hacen las cosas. En mi casa, los conflictos se solucionaban por quién gritaba más fuerte. Es algo que era normal. Cuando vengo a Cristo, digo, no, hay algo aquí diferente. En mi identidad asumida, esa carga, ese patrón familiar, viene a ser un peso. Y por supuesto la cultura en que vivimos. La cultura nos sigue queriendo decir, la cultura nos quiere discipular para enseñarnos cómo tenemos que vivir. Entonces asumimos nosotros esta identidad, que son cosas viejas. ¿Por qué son cosas viejas? Porque somos una nueva criatura. Por tanto, las cosas viejas pasaron. Yo puedo no responder desde una identidad asumida. No por lo que yo soy capaz de hacer, sino por lo que Cristo ¿qué? Ya ha hecho por medio de su poder, dándonos todo lo necesario para la vida y la piedad, para las relaciones que voy desarrollando en el mundo que estamos viviendo día con día. El texto continúa. He aquí, son hechas nuevas. Cuando usted y yo vinimos a Cristo, en mi caso hace 30 y no sé cuánta cantidad de años, 35 años atrás, no cambié de un día para otro. ¿Alguien fue santificado automáticamente? Que levante la mano el primer mentiroso. Ninguno de nosotros. Seguimos luchando con el pecado, ¿o no? Por supuesto. Tenemos que estar constantemente viniendo al Señor por medio del recurso de la confesión y el arrepentimiento. Pero vamos respondiendo ahora de una manera diferente, desde las cosas nuevas. Entonces ya no es la cultura, ya no es los patrones familiares, ya no es el pecado lo que va a modelar mi identidad. ¿Qué va a hacer? La persona de Cristo, que por el conocimiento de la persona, no la información que sé sobre él. Y quiero aquí marcar un énfasis. No estoy menospreciando la palabra de Dios. Porque hoy solo podemos conocer a Cristo por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. No hay otra forma de poder conocer a Cristo, ¿cierto? Pero podríamos caer nosotros, si nos vamos a un extremo, en menospreciar las Escrituras e intentar tener solamente una experiencia. Si me entienden lo que estoy diciendo. Pero al fin y al cabo, por medio del conocimiento de las Escrituras, es que vamos conociendo a la persona de Cristo y vamos procurando estar en la presencia de Dios. Entonces, pensemos en los temas más complicados o los temas más comunes, más bien, que podríamos ir nosotros lidiando con Dios. ¿Cómo mal manejamos nuestra comunión con el Señor? Básicamente lo resumo en autonomía.
Dios, yo sé que tu palabra dice que yo debo amar al prójimo, pero este prójimo me cae muy mal. Y a este prójimo no lo voy a amar. Es insoportable. Podrían decir de mí. Bueno, es un chiste, no era en serio. Bien, nadie dijo que no. Conflictos conmigo mismo. ¿Cómo manejamos nosotros entonces cuando nos encontramos en situaciones donde hay emociones desbordadas, donde la tristeza que tiene que tener cierto efecto se queda y produce una depresión? ¿Cómo actuamos cuando el ocuparnos de las responsabilidades se convierte en ansiedad? ¿Cómo respondemos cuando el buen enojo viene para darnos valentía y se queda por largos periodos de tiempo y nos convertimos en personas violentas? Pensemos también con el prójimo. ¿Cómo trato yo a mi esposa? Ese es el examen más importante que podemos hacer. Porque yo a ustedes, mis amadísimos hermanos, los voy a tratar bien. Por amor, por vergüenza, por testimonio, por lo que sea. Pero entre más confianza y más cercanía, probablemente yo diga con mi esposa, es mi esposa. Entonces, mi propio test va a ser cómo trato yo a mi esposa. Y muchas veces me encuentro falto. Por seguir respondiendo desde una identidad asumida y no desde la identidad dada que me dice que la debo amar como Cristo amó a la iglesia de manera sacrificial e incondicional. Y puedo responder ya de esa manera porque tengo una identidad dada en Él. ¿Cómo me relaciono en diferentes ambientes? Se lo pongo así. Alguno de nosotros va y se compra el último teléfono, el último iPhone. Samsung no nos gusta. Y el último Pro Max y todo lo que tenga, aunque todos son iguales. El último. Pero yo solamente lo uso como foco. Me compro el último iPhone, pero solo lo uso porque tiene un foquito. Entonces lo prendo una noche nada más y ahí lo dejo, no lo uso para nada más. El problema no es el teléfono, el problema soy yo, que no he descubierto todo lo que puede hacer. Algunas veces nosotros somos así. Pensamos de que solo tenemos un foquito nada más, que solo sirvo para esto. Cuando ya Él nos ha dado ¿qué? Todo lo necesario para la vida y la piedad. ¿Por medio de qué? Del conocimiento de aquel que nos llamó. Vamos a Pedro de vuelta, por favor. Primera Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. Entendamos el tiempo. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces dijimos en primer lugar que el conocimiento de Cristo nos da lo necesario para la vida de la piedad. Segundo, el conocimiento de Cristo nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuáles promesas? El retorno. Muy bien, excelente. En el capítulo 2 de Pedro va a decir, yo regreso. Y Pedro lo usa como una promesa. Pero hay muchas promesas, pero ahí está la promesa. Y esta promesa máxima tiene que ver solamente con es parte de esto, una maravillosa y única persona. La promesa es, vamos a verlo. Entonces, fíjense que Pedro nos enseña que el Señor nos ha llamado por sus maravillosas promesas. Un ejemplo, si pudiéramos usar un poco nuestra imaginación, ¿qué pudo haber pensado Pedro o Mateo o Marcos o alguno de los seguidores de Jesús cuando lo llamó? Pensemos en Mateo. Mateo estaba en una mesa de cobro, ¿verdad? Quizás te ha dado la vida. Los que vieron Chosen ya tenemos predispuesta la mente, ¿verdad? De esa escena. Pero Mateo, con toda la vida de ser un publicano, un pecador, un sucio pecador, un traidor de su patria, mal visto por los judíos, abusado por los romanos, no valía nada. Y de pronto un día va Jesús y le dice, sígueme. Pero Señor, sígueme. Y Mateo dice que dejándolo todo, le siguió. Pensaba Mateo, cuando comenzó a seguir a Cristo, consideraba él de que un día él iba a ser el autor de uno de los evangelios. O que según la tradición, él iba a avanzar hacia el norte de Israel
y llegar a diferentes lugares llevando el evangelio? Probablemente que no. Bueno, ¿cuáles promesas? Vamos a ver algunas de ellas rápidamente, pero muchas de estas promesas tienen que ver con el Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a Hechos 2:33. Dice, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que dice que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Veamos también, por favor, Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y más adelante, en 2:12, también de Efesios, nos va a decir que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Hechos 13:23 también, quiero nada más ir haciendo brevemente un panorama muy general. Hechos 13:23 dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Entonces fíjense, todas estas promesas, bien, y hay muchísimas más, tienen que ver con la persona de Cristo. Vamos por favor a 2 Corintios 6:16. Porque aquí nos vamos a detener en la segunda parte, analizar este texto increíblemente amoroso para nosotros. Pablo está hablándole a los corintios sobre no unirse en yugo desigual, ¿bien? Y es un concepto muy amplio en cuáles son nuestras relaciones. Leemos del 16 en adelante. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, aquí atención a la promesa, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de ellos, en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es lenguaje de pacto, y lo vamos a ver en la segunda parte. Pero si nos quedáramos ahí leyendo, nos perderíamos una maravillosa promesa, y un llamado muy, muy digno para nosotros. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuál promesa? La presencia de Cristo en nosotros. Puesto que tenemos a Cristo, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No está diciendo para que un día perfeccionando un proceso maravilloso de toda la vida. Entonces, ¿cómo seguimos nosotros viviendo esas grandiosas y maravillosas promesas? Entonces, la promesa que estamos hablando, vamos a regresar a 2 Corintios, capítulo 6. Quisiera referirme a la segunda parte del versículo 16. Dice que habitaré entre ellos. Y quiero resaltar rápidamente estos tres aspectos que aquí podemos ver. Pablo nos va a exhortar desde la Escritura a aprender a vivir en la presencia de Dios, lo cual es su propósito. Otra vez, seamos intencionales en buscar la vivencia en la presencia de Dios, que es parte de la promesa. Entonces, el texto nos va a decir tres cosas que cuando digo lenguaje de pacto, quiero decir que la espina dorsal que va de Génesis a Apocalipsis, hay ciertos pactos, el pacto de Dios con Abraham, con Moisés, con David, el nuevo pacto. Hay una columna vertebral que va marcando esta relación de Dios con su pueblo. Y para resumirlo en unas expresiones, vamos a entender que ese pacto, el gran pacto de Dios con su pueblo, tiene que ver con Dios habitando con su pueblo. Por eso vamos a estudiar en el capítulo 2 de Segunda de Pedro que van a haber cielos y tierra nueva. Es decir, el Señor, ¿qué va a hacer? El Señor no nos va a llevar al cielo, a que andemos saltando entre nube y nube, ¿verdad?
sino que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, en la cual Él va a venir a vivir con nosotros. Cuando hablamos de que el pueblo se va a apartar del pecado, es decir, estamos entendiendo por la presencia de Dios que nos vamos apartando de este pecado. Y finalmente, este concepto que no lo vamos a tratar ahora, pero más adelante sí, el concepto de adopción. Él nos adopta para ser sus hijos. Y en esta adopción, Romanos capítulo 6 es muy importante en esto, vamos a tener su apellido. Vamos a tener o tenemos ya su apellido. La promesa entonces es la presencia de Dios con nosotros. A esto nos llama el conocimiento de la persona de Cristo, a que Él está con nosotros, su presencia. Hay textos que por espacio no lo vamos a ver, se los menciono para los que toman nota. Levíticos 26:12 y Ezequiel 37:27 son textos que nos llaman a vivir en la presencia de Dios. Textos que nos llaman también a la limpieza, a la purificación, a la santidad en el Antiguo Testamento. Isaías 52:11, 2 Samuel 7:14 y 1 Crónicas 7:13. Entonces, volvamos a Corintios, versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, concluye Pablo, puesto que tenemos tales promesas, y nos preguntamos, ¿cuál promesa? La promesa de la presencia de Cristo con nosotros. Teniendo esa promesa, es que podemos ser limpios en un proceso de santificación. Vamos madurando la santidad en el temor a Dios. Vamos por favor también al texto que leímos en el llamado a la adoración, Hebreos 9:11, por favor. Porque el autor a los Hebreos, quien quiera que haya sido, se va a referir a este importante texto. Muy bien, texto que Salva leyó al principio del servicio. Hebreos 9:11. Dice, pero estando ya presente Cristo, anteriormente a esto estaba hablando de los sacrificios y acciones del Antiguo Testamento, donde Cristo no estaba, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Cuál es la obra de Cristo donde se cumplen todas las promesas? Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, haciendo referencia a que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba una vez al año, presentando primero ofrendas por sus pecados, bien, para conseguir el perdón por todo el pueblo. Levítico capítulo 16, el día de expiación. Pero Cristo entró y ellos lo hacían, sacerdotes, año tras año, tras año, tras año, tras año. Pero dice, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Sigamos leyendo. Habiendo obtenido eterna redención por la obra de Cristo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más Cristo es superior? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo verdadero? Noten que en el texto de Pedro, en el texto de 2 de Corintios y en este texto está este llamado de huir de la purificación y participar de la naturaleza de Cristo. Estemos en Cristo, huyamos de esta contaminación. Se repite esa enseñanza, bien, por la habilidad que ya tenemos en Cristo. Sigamos leyendo, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, descrito en los profetas, tanto en Ezequiel como en Jeremías, donde el Señor va a mandar a su Espíritu y pondrá su palabra en nosotros para vivir, que es lo que podemos vivir hoy día. Mediador de un nuevo pacto, ¿para qué? Interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué? La promesa de la herencia eterna. Entonces, volvamos a Pedro, para que hagamos otra vez esta lectura que hemos mencionado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, para que llegaseis a ser, leamos atrás, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Es decir, Él nos ha adoptado y estamos en su presencia. Tenemos una relación de cercanía
con el Señor. Eso es lo que hablamos y eso es lo que yo les mencionaba anteriormente. En Cristo ya somos limpios, es la obra de Dios. Y en quien seguimos siendo limpiados. Lo que va a hablar Pedro más adelante, y también 2 Corintios capítulo 7 nos dice, sigámonos limpiando. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo para la vida de la piedad. Y la promesa de Cristo se ha cumplido perfectamente. Vean, se los pongo desde otra perspectiva totalmente distinta. Hoy nosotros tenemos una vida cristiana, no quiero ser simplista, pero sumamente o llena de recursos. Estamos llenos de recursos. Si nos pusiéramos en los pies o en las sandalias de algunos de los apóstoles o previo los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué cantidad de recursos tenían? No había una certeza, al menos, o el conocimiento del Espíritu Santo era limitada, no tenían las Escrituras, la vida facilitaba de cierta manera un aspecto comunitario, pero ¿qué tenemos nosotros hoy? Tenemos la promesa cumplida en Cristo. Ya Él hizo todo. Lo que profetas, lo que sacerdotes, lo que levitas, lo que naciones enteras, lo que los apóstoles, lo que la iglesia primitiva estuvo esperando, en Cristo se ha cumplido. Y hoy nosotros tenemos esta promesa de Cristo. Tenemos la palabra escrita. Hoy me confundí de Biblia, traje la NBI, entonces no la voy a usar para no causar confusión. Pero tenemos aquí escrito cualquier versión que yo quiera, aquí en mis manos, con una cantidad de información acerca de Dios innumerable. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros como la seguridad, dice Efesios, como la garantía de nuestra vida eterna. Entonces, es ahí cuando yo me pregunto, ¿por qué sigo luchando con la purificación? ¿Por qué sigo luchando con la santidad? ¿Y por qué como que no encuentro camino? ¿Por qué cuando converso con alguien me dice, sí, yo quiero, pero no sé cómo? Y no hay una perseverancia, una permanencia en la palabra de Dios. No invertimos el tiempo en oración. Seguimos respondiendo desde una identidad asumida, cuando ya tenemos, y soy enfático en esto, todo lo necesario para la vida, la relación conmigo mismo, la relación con mi prójimo, con la creación y la piedad, mi relación con Dios. Tengo todo. Entonces, déjeme responderle o compartirles lo que yo me respondí. ¿Por qué yo, Alonso, sigo luchando con estos procesos de huir de la corrupción y no estar en la presencia de Dios? Bueno, en mi caso particular, cuando estoy en estas prácticas es porque decido voluntariamente seguir respondiendo desde una identidad asumida. Y todo lo que tengo en mi vida, el pecado que he cometido y cometo, los dolores de mi vida, las circunstancias, siguen siendo lo que definen cómo contesto. Porque no doy lugar al Espíritu, porque no me hago de los recursos de Cristo. Si yo tuviera la sabiduría de volverme a los recursos de Cristo, a la presencia del Señor y decir, Señor, estás aquí, estás conmigo, Dios está en todo lugar, quiero, Señor, hacerme de tus recursos, por medio de la oración, la palabra, la comunidad, esta permanencia en Él. Creo que mis respuestas comenzarían a ser muy, muy diferentes. Pero probablemente nosotros vamos decidiendo poco a poco seguir respondiendo según los modelos culturales, familiares y del pecado. Seguimos ahí, cuando ya tenemos lo necesario para responder desde otra manera. Entonces, por el conocimiento de su persona es que Él nos llama a participar en la promesa de su presencia por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para huir de la corrupción y vivir en su naturaleza. Esto es la vida cristiana. La vida cristiana no es vivir una vida perfecta. No se puede una vida perfecta. No se pueden poner cargas, imponerme cargas de una vida perfecta. Es esa constante dinámica de estar volviendo, de seguir huyendo, de seguir viviendo en su naturaleza. Esa es la vida cristiana, en el que voy caminando y tropiezo, pero me levanto porque me aferro a la palabra, al Espíritu y al pueblo de Dios. No sé si usted tiene una persona, pero yo tengo un buen amigo con quien me puedo sentar y ser totalmente vulnerable y decirle, brother, y es un ánimo, una satisfacción, un alivio, porque su consejo siempre va a ser, brother, la palabra dice, y es un alivio, es un reposo. Bien, entonces, hablamos de que por el conocimiento de Cristo tenemos nosotros
lo necesario para la vida de la piedad. Muy bien, por el conocimiento de Cristo, Él nos ha dado grandes y preciosas promesas. Pero quiero mencionar una tercera cosa. Por el conocimiento de Cristo, Él nos hace huir de la corrupción y nos da su naturaleza. Sobre sus promesas tenemos nosotros acceso al Padre, evidentemente por la obra de Cristo y la morada del Espíritu en el creyente. Somos parte de un pacto, ya lo hemos mencionado. Obtenemos dos resultados. Volvamos a leer, Pedro, por favor, el versículo 4, la segunda parte. Dice, habiendo huido, ¿se dan cuenta? Habiendo huido, ya huimos, bien, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Leo un poco más para atrás. Dice que por las promesas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿quiénes son ellas? Las promesas, la presencia de Cristo. Llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Otra vez, no nos convertimos en dioses, no somos Dios, participamos de la vida de Dios. Y al participar de la vida de Dios es que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, cuando hablamos de haber huido, tiene que ver con ponerse a salvo del peligro, evitando o escapando. Por la fe no tenemos ninguna condenación. Bien, estamos en Cristo, no hay condenación. Por la fe en Cristo, seguimos huyendo nosotros de esta contaminación. Hablamos de huir de la corrupción del mundo, pero también participar de la naturaleza divina. Esta palabra participar que aparece acá es realmente muy, muy interesante. Es una palabra physis, y esta palabra ha sido interpretada a través de toda la historia del mundo griego como la realidad fundamental, un principio constitutivo de algo. Aristóteles hablaba como el principio interno del movimiento y desarrollo de un ser, todo lo que implica. Más recientemente, autores importantes hablan de transformación hacia el carácter de Dios, la liberación de la corrupción del mundo. Lo entendemos nosotros, lo que implica es no un cambio en la esencia de nuestro ser. Es decir, a nivel nuestro no hay un cambio en quiénes somos. Seguimos siendo seres humanos, ¿cierto? Pero sí, en la casilla del centro, es una transformación del corazón. La promesa de la presencia de Cristo, que ya está cumplida, lo que va a hacer en nosotros es cambiar ¿qué? Otra vez, vocabulario de la iglesia lugar. ¿Qué va a transformar? Mis pensamientos. Volvamos al ejemplo de la esposa. Si yo sigo tratando a mi esposa conforme a mi identidad asumida, mi mente no ha cambiado. Es decir, los principios, por ejemplo, de Efesios capítulo 5, versículo 24, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, y todo lo que sigue para abajo, no está en mi mente, porque sigo tratándola desde mi identidad asumida. Lo que normalicé en mi pasado, lo que mi pecado quiere hacer, lo que la cultura dice, no hay una transformación de la mente. Sin embargo, si yo participo de esta naturaleza divina, es una transformación de mi manera de pensar. Señor, ya no puedo pensar, y me imagino a Cristo enfrente, Señor, ya no puedo pensar más hacia mi esposa como yo lo normalicé en toda mi vida, como la cultura lo dice, u otras formas. Señor, yo quiero ver a mi esposa a través de los ojos de Efesios 5:24. Amarla como tú me amaste a mí. Te entregaste por mí, moriste por mí, de manera sacrificial. Así la debo amar yo. Ahí va a haber entonces, ¿qué? Una transformación de la mente. Y no tengo que hacer nada, ¿por qué? Porque ya tengo todo lo necesario para la vida y la piedad. Y así se va desarrollando en cada área de nuestra vida. Va cambiando nuestra forma de pensar. Va cambiando también nuestra forma de sentir. Mis emociones, mis afectos. Amor ya no es como cuando éramos novios, las cosquillitas en la panza ahí y andar de la mano. Ya maduramos para esas cosas. Ya el amor, ya los sentimientos son diferentes. Es otros sentimientos de intimidad, de cercanía, de fidelidad en todo aspecto de la vida. Fidelidad con mis ojos, con mi mente, con mis acciones, con mis palabras. Porque ese afecto es más profundo. Y finalmente, mi voluntad va a ser transformada. Las acciones ya no van a ser desde esa identidad asumida, sino desde esta transformación de la mente. Y lo que voy a hacer, aunque hay cosas que a mí no me gustan o no entiendo,
como que tenemos que celebrar el Día de la Madre, vamos a ir felices, o al menos intentando ser felices. Pero lo voy a hacer porque para ella es importante. A mí no me gusta, no le encuentro sentido. Hay mucha presa, hay mucha gente en todo lugar. Pero si yo voy a amarla como Cristo amó a la iglesia, yo me sacrifico, entre grandes comillas, y voy a hacer algo para complacerla. No me gusta, no lo entiendo, pero sé que por estas acciones le muestro mis afectos y mi cambio de mente. Y si ella asume ese mismo rol, entonces va a haber una mutua sumisión donde el matrimonio va a estar fundamentado en Cristo. Y esto va a suceder en todo aspecto de nuestra vida. Entonces, otra vez, no es un cambio en la esencia de la persona. No es que hay un cambio ahí, soy otro Alonso y hay algo ahí. No, es una transformación. Es la nueva identidad dada por Dios al creyente cuando es salvo y sigue siendo santificado. Esto tiene que ver, por supuesto, con que el ser humano participa en la vida de Dios. Por eso Gálatas también nos va a decir que yo he muerto al mundo, que estoy crucificado juntamente con Cristo. Y todo lo que haga mi relación con Dios, conmigo mismo, con el prójimo, con la creación, va a estar modulado por esta nueva identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque, vamos a leer Pedro otra vez, porque por su promesa de la presencia de Cristo, participo de su naturaleza, habiendo huido del mundo. Ahora, quiero leerles rápidamente algunas frases muy interesantes. Hay un librito escrito por el hermano Lorenzo que se llama Practica la presencia de Dios. Este hermano Lorenzo era una persona católica, era un monje católico, y su rol era cocinero. Era el cocinero del monasterio donde estaba. Pero escribió un libro que se llama Practica la presencia de Dios, y él escribió frases realmente que uno dice, qué exagerado este hombre. Pero cuando uno se queda reflexionando en estas cosas, es que la presencia de Cristo se va a vivir en la cotidianidad. Esperamos nosotros vivir a Cristo en una gran conferencia con un gran predicador y con grandes cosas y hoy viví a Cristo y puede ser y está muy bien. Pero el hermano Lorenzo nos va a decir, Cristo se vive en la cotidianidad. Cuando me levanto y voy tarde para el trabajo, estoy haciendo el desayuno, cuando voy en la presa, cuando voy hacia la oficina, cuando tengo una consejería, cuando preparo el mensaje de la iglesia, cuando voy a correr. Ahí está esa vida en Cristo. Fíjense algunas frases que él dice. El tiempo de trabajo no difiere el tiempo de oración. Y en el ruido y el bullicio de mi cocina, mientras varias personas piden cosas diferentes al mismo tiempo, poseo a Dios con tanta tranquilidad como si estuviera de rodillas en el Santísimo Sacramento. Él decía que él quiere estar en la cocina, en todos los que somos chefs. Ríanse, pero los que están ahí saben todo lo que esto implica. En una cocina y movimiento y pidiendo cosas y la acción. Él dice, yo quiero tener tanta paz, vivir en su presencia, que estar en esa cocina y alimentar a personas, cotidianidad, es como si estuviera frente a él. No es necesario hacer grandes cosas. Basta hacer las cosas pequeñas por amor a Dios. Queremos hacer grandes cosas para Dios. Está muy bien, está muy bien. Pero empecemos por hacer pequeñas cosas para Dios. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas, esas pequeñas obras sencillas? Quiero ser un gran... No es necesario hacer grandes cosas. Basta hacer las cosas pequeñas por amor a Dios. Recoger una paja del suelo por amor a Dios puede tener más valor que muchas obras grandes hechas por otros motivos. Es maravilloso. Esto solamente se va a conseguir cuando nosotros sepamos vivir en esa presencia del Señor. Una vez más, ya tenemos todo lo necesario para la vida, mi relación conmigo mismo, con el prójimo y con la creación, y la piedad, mi relación con Dios. Porque Él nos llamó por el conocimiento de Cristo. El cumplimiento de todas las promesas es Él. Y su promesa es, voy a estar con ustedes. La gran comisión, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice, después de que nos manda a adorarle, nos manda a ser discípulos, nos manda a bautizar, nos manda a enseñar, nos dice al final, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Y por alguna extraña razón, mis queridos hermanos, nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado de su presencia
con nosotros y nos hemos olvidado que Él pronto va a regresar. Si comenzáramos a partir de hoy a recordar lo que ya tenemos en Cristo para la vida y la piedad, la promesa de su presencia, y comenzáramos a recordar estas pequeñas cosas, no es necesario hacer cosas grandes, basta hacer cosas pequeñas por amor a Dios, probablemente lucharíamos más fuertemente de las acciones de estar huyendo del mundo y buscaríamos participar de su naturaleza mucho más efectivamente. Quiero mencionar esto nada más. 1. ¿Tengo todo lo que necesito para la vida y la piedad? Sí, ya Pedro nos dijo. La otra semana vamos a ver cuál es la responsabilidad personal, de qué tengo que hacer, cuál es mi parte. Bien, la respuesta es sí. Pero pregunto, ¿por qué sigo respondiendo desde una naturaleza pecaminosa? ¿Por qué sigo respondiendo desde una identidad asumida si ya tenemos todo lo necesario para la vida y la piedad?